Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy principalmente cuenta con la presencia de la licenciada Rita Soriano, con quien trataremos temas interesantes relativos al derecho del consumidor, al derecho energético y al derecho administrativo. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy en Principalmente contamos con la presencia de una joven profesional del derecho. Se trata de la licenciada Rita Soriano. La licenciada Rita Soriano tiene, a pesar de su juventud, un amplio ejercicio profesional en los tribunales de la República. Y ella se ha dedicado con mucho énfasis, aparte del ejercicio del derecho administrativo, que lo ejerce con mucha frecuencia, también a otras ramas del derecho como el derecho constitucional y una particular rama que no sé si se pudiera considerar una rama del derecho administrativo o el derecho civil y comercial, pero que se asimila más al derecho administrativo, que tiene que ver con el derecho del consumidor, pro consumidor. Que ciertamente tiene una gran vigencia en nuestro país, en República Dominicana, sobre todo después de la creación de la institución, si se le quiere llamar así, de Proconsumidor. Pues con la licenciada Rita Soriano vamos a tratar varios temas relacionados tanto con el derecho del consumidor, pero también vamos a hablar del derecho, de un derecho muy importante, que es el derecho de la energía. Vamos a decir derecho energético, que también es una rama importantísima del derecho que Rita maneja con mucha profesionalidad. Nada, Rita, un placer tenerla aquí Principalmente. Agradecerles a ustedes la invitación. Para nosotros siempre es un honor darle la oportunidad a mujeres abogadas. Hacemos siempre el intento de ser proporcional en las presentaciones que hacemos aquí Principalmente y queremos ser 50-50. O sea que si traemos 50 juristas, abogados, hombres, también darle la oportunidad a 50 juristas mujeres. Nosotros creemos en eso, en la igualdad de género en este programa. Decíamos, Rita, en la introducción, que tú manejas dentro de tu ejercicio profesional varias ramas del derecho, pero que te ha dedicado con mucho énfasis a una rama, si se le pudiera considerar así, del derecho, que ha venido tomando cierta relevancia en República Dominicana y que está vinculado al derecho energético, el derecho como son el derecho
de la ley que regula los hidrocarburos, en fin, todo lo relacionado con energía. ¿Cómo tú entiendes que ha sido el desarrollo, sobre todo de estas ramas del derecho en nuestro país en los últimos años, sobre todo con el desarrollo que se ha experimentado en República Dominicana, que es inocultable? A partir del año 1996 a esta parte, la República Dominicana ha avanzado en términos institucionales, pero ello también ha significado un desarrollo en términos económicos, lo que ha obviamente traído como consecuencia ese desarrollo económico la aplicación de instituciones del derecho que hasta esa fecha eran desconocidas. ¿Cómo se ha ido desarrollando ese nuevo derecho en nuestro país y qué tú entiendes, cuál ha sido la vigencia y el impacto que han tenido en República Dominicana? Bueno, yo entiendo de inicio que no es un asunto solamente de desarrollo institucional, sino que la consecuencia del desarrollo de nosotros como país. Estamos hablando que desde el año 1972 aquí se está regulando el sector de hidrocarburos de una manera u otra. El tema es que ahora contamos con una regulación muy extensa que muchas veces no puede combinarse y choca. Entonces se han creado instituciones que realmente vigilan, regulan, emiten permisos y demás, pero que a veces tienen sus incongruencias. Yo entiendo que evidentemente eso ha sido el resultado de las necesidades del país. Quizás en el 72 el consumo de, por ejemplo, GLP era muchísimo menor al que hay actualmente. Entonces, la apertura, el desarrollo, las importaciones también han debido aumentar porque la demanda ha aumentado. Me parece que quizás si se redujera fuera mucho más efectiva la aplicación y la regulación, sin embargo ha sido buena. Lo que veo quizás con más reserva es el asunto de la institucionalidad y las divisiones. Por ejemplo, nosotros contamos con un Ministerio de Industria y Comercio, que en principio sería el regulador que encabezaría la lista de esos organismos o entes administrativos. Pero dentro del ministerio hay una dirección de hidrocarburos que es realmente la que ejecuta esos procesos. Antes se contaba con, por ejemplo, un M11, que era un formulario que iba llenando el que quería instalar una estación de gasolina o una envasadora de GLP. Recientemente eso fue eliminado y por lo que digo, se ha ido adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas regulaciones del derecho administrativo como tal, y ahora se emiten resoluciones que deben ser motivadas por el propio ministro. Es decir, ya la Dirección de Hidrocarburos solamente hace una labor ejecutiva, una labor de fiscalización, va al lugar, lo revisa y revisa si las condiciones que se han establecido se han cumplido. Entonces, fuera de Ministerio de Industria y Comercio también tenemos Medio Ambiente, que tiene un rol fundamental para el tema del desarrollo de la industria. Emite los permisos ambientales, pero también verifica otros aspectos. Este mismo año Medio Ambiente emitió una resolución nueva y ha limitado su espectro, es decir, ahora se limita solo a temas medioambientales en cada proyecto. Es diferente a lo que hacía antes, que por ejemplo si una persona solicitaba un permiso, revisaban si cumplía con las instancias. Y ese tema se supone que era reservado para el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, poco a poco se ha ido regulando. Sin embargo, entiendo que todavía falta mucho. A nivel municipal, por ejemplo, ahí interfieren los ayuntamientos, evidentemente, a través de su oficina municipal de planeamiento urbano, que no todos tienen, pero hay un sistema establecido en la ley 17607 que dispone cómo se ejecutan las tareas cuando no hay oficina municipal de planeamiento urbano. También están los bomberos, también está la defensa civil, pero esas instituciones cuentan con unas regulaciones extremadamente antiguas que deben ser actualizadas. Me parece que hemos ido avanzando poco a poco, pero hace falta mucho más. Rita,
En este entramado institucional que regula, que rige, que controla, que supervisa, que sanciona en las operaciones que tienen que ver, que están bajo la sombrilla de la ley que regula todo el sistema de hidrocarburos, de su venta, su distribución, su refinamiento, su importación, vemos que hay un gran nivel de dispersión, como tú bien decías. Desde los permisos que hay que pedir hasta las instancias que hay que agotar para poder brindarles a los consumidores finales, que al final somos todos nosotros, las bondades y cubrir las necesidades para lo cual los hidrocarburos son comercializados. En ese sentido, te quisiera preguntar, ¿te parece que estas leyes son suficientes? Recientemente te referías a esto diciendo que son leyes un poco antiguas. La verdad es que han ocurrido un sinnúmero de acontecimientos políticos, sociales, económicos, desde la promulgación de la mayoría de estas leyes, como es la variación en el precio del petróleo, como es el acuerdo de Petrocaribe, que posteriormente fue cubierto en su totalidad por el gobierno dominicano, que si el gobierno dominicano importa de un lugar o de otro, que si la labor de refinar estos derivados del petróleo le pertenece a una empresa o a otra, la intervención de la refinería dominicana de petróleo. O sea, cuando se habla de hidrocarburos hay todo un espectro normativo e institucional que hasta en la formulación de esta propia pregunta puede generar cierta confusión. Y la realidad es que muchas personas, desde la típica pregunta de cómo se controla el precio de los combustibles, cómo lo determinan, cuál es la fórmula, dónde se encuentra, hasta la escasez del combustible, pueden generar muchas inquietudes, no solamente a los televidentes que no son abogados, sino a cualquier persona en general. De hecho, cuando nos vamos a las actividades concretas, no solamente son las bombas de gasolina, las famosas gasolineras que distribuyen la gasolina, también tenemos empresas que van a llevar gasolina a domicilio y que deben ser reguladas. También tenemos una gran cantidad de tanques de almacenamiento de combustible para consumo propio, como son los tanques que tienen los edificios, los condominios, los que tienen las plazas comerciales, los que tienen las grandes empresas e industrias que tienen tanques de 10.000, 5.000, 4.000, 1.500 galones que representan un peligro potencial si las instituciones no prestan los cuidados del lugar y quienes se encargan de supervisar y controlar el flujo de combustible e hidrocarburos en estos grandes espacios de almacenamiento. Entonces, ¿te parece que hay una urgencia en modificar la ley de hidrocarburos o alguna ley en específico, o te parece que por el momento todavía podemos seguir manejándonos con el entramado normativo que tenemos en la República Dominicana? Mira, me parece que urge una modificación y una homogeneización del sistema. Es decir, no pueden haber 12, 13 reglamentos, 4 leyes diferentes y 12 instituciones vinculadas con el tema. Yo entiendo de manera particular que aquí quien desde la perspectiva técnica tendría mayor vinculación con el tema de que se trata sería el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ahora. Todo eso surge y toda tu pregunta y su fundamentación surge por una sola cosa. Nosotros no somos productores de petróleo. Entonces, hemos tenido que recurrir a sistemas, a formas de importación, a formas de manejo de ese combustible patrocinadas por la inmediatez, es decir, rápido, todo tiene que ser para allá. Entonces, hemos involucrado una serie de instituciones y de hecho creado una serie de instituciones que muchas veces no tienen la capacidad, de hecho ni siquiera económica, porque eso implica un gasto para el Estado mantenerlas, mucho menos técnica. No saben cuáles son el alcance de sus competencias, a veces emiten resoluciones que no son aplicables o con las que un distribuidor o un importador o un mayorista o un minorista no pueden cumplir. Entonces, entiendo que quizás si se hiciera una sola ley que abarcara todo, claro está, tienen que haber reglamentos específicos para situaciones particulares, sería mejor. Aquí la gente le genera mucha suspicacia el tema de la determinación del precio, pero todo eso está establecido en la ley de hidrocarburos y el sistema está establecido. El problema surge cuando no hay petróleo, cuando no hay capacidad para almacenar los combustibles que se traen,
cuando la refinería tampoco tiene capacidad para eso, tampoco las otras importadoras. Es decir, también debe haber un sistema de incentivo a la inversión en esa área, porque los precios se determinan de manera particular a través de lo que se llama el precio de paridad de importación. Y ese precio de paridad de importación es la base para determinar todo lo otro. Ahí a ese precio se le suma de manera semanal, que es lo que hace el ministerio, una serie de impuestos, una serie de márgenes, y eso es lo que da el precio por galón. Sin embargo, ese precio de paridad de importación está integrado por muchísimos subacápites. Cuánto le cuesta el flete al importador, cuánto le cuesta tener el seguro, cuánto le cuesta mantener una terminal de ese tipo. Y incluso ni siquiera tenemos una estructura eficiente para eso en términos de terminales. Hemos tenido que habilitar puertos, la refinería ha tenido que acudir a otros sistemas. De hecho, no sé si recuerdan ustedes que en el año 2005, 2004 hubo escasez de, por ejemplo, GLP. La demanda fue aumentando y no teníamos forma de traerlo y almacenarlo. Entonces hubo que recurrir a la logística sumamente costosa para el país y eso incrementa el costo. Entonces, a mí me parece que desde el gobierno debe existir una política de incentivo a la inversión, no solamente a través de exenciones. Hay muchos mecanismos actualmente que le permiten al inversionista motivarse a eso. Inversión para ampliar, inversión para distribuir, inversión en todos los sentidos. Y claro está, que la regulación no sea tan diversa ni tan difícil para los que pretenden incursionar en ese negocio. En la medida en la que las cosas se le faciliten al administrado, va a haber más inversión, va a haber más posibilidades y más oportunidades para el desarrollo. Rita, una de las quejas que generalmente se escucha, que uno escucha sobre todo del público consumidor, se escuchan tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones informales de las diferentes personas, es lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, sobre todo que se establecen semanalmente. Los precios varían dependiendo, no sé qué fórmula es la que se toma, si es de acuerdo a cómo vayan los precios internacionales del petróleo. Entonces se fija un precio para el GLP, para el gasoil, para la gasolina y los demás derivados. Y hay una queja constante en que a veces los precios suben desproporcionalmente con relación a los precios establecidos internacionalmente para ese día, para ese corte de esa semana. ¿Cuáles son realmente los parámetros que se toman para establecer esos precios? Son muchos y es realmente un asunto muy técnico. Sin embargo, la queja constante es de que por qué cuando el barril del petróleo baja, aquí todavía la gasolina está alta o el GLP sigue alto. Pero era lo que decía, es un asunto de capacidad para traer y almacenar a un mismo precio. La idea es, entiendo, cuando se fija el precio de paridad de importación, es que el precio que se compró, cuando se compró, sea el mismo que el momento en el que se recibe. Y eso es lo que hace o fomentó en aquel momento la idea de establecer los precios de manera semanal. Me parece a mí que en la medida en la que se hagan inversiones y se amplíen las terminales o se amplíe la forma en la que las modalidades que se utilizan para traer el combustible, irá eso cambiando y debe cambiar. Me parece que debe cambiar. Los márgenes irán disminuyéndose, quizás ya no haya que motivar tanto la inversión desde ese sentido y entonces podamos recibir quizás cuando llegue aquel momento el combustible a un menor precio. Bien, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés con la licenciada Rita Soriano.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la licenciada Rita Soriano. Bueno, y se acaba de incorporar ya en este segmento el profesor Ramón Núñez. Por razones de tránsito no había podido llegar a tiempo. Bien, Rita, la verdad es que ese tema de la ley de hidrocarburos es un tema que siempre es de actualidad, y sobre todo porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y el público está pendiente de cuáles serán los precios de los combustibles al sábado siguiente. Sí. Bajarán, subirán, pero todo depende, como decíamos, de la variación que sufran, sobre todo en el mercado spot internacional, los precios del petróleo y sus derivados. Y existe la queja permanente, aunque tú lo explicas, claro que eso tiene que ver con una serie de factores que se conjugan, y en el caso específico de nuestro país, tiene que ver con la capacidad de almacenamiento. Un momento que tú te referiste a una situación que se produjo muy crítica en República Dominicana, sobre todo lo que tenía que ver con el gas licuado de petróleo, que recordamos las inmensas filas que tenía que hacer la gente para poder comprar un tanquecito de gas. Incluso lo limitaron a 25 libras, 50 libras, y que generalmente cuando la gente llegaba ya se había terminado. Eso ocurrió entre el año 2002-2003. Ya gracias quizá a las buenas gestiones de gobierno de ahí en adelante, no ha vuelto a suceder esa situación que fue realmente calamitosa para la República Dominicana y de triste recordación. No, y en ese momento se crearon también sistemas que son los que todavía ahora se utilizan de provisiones, de almacenamiento para poder proveer a tiempo, y eso fue una decisión de gobierno en un acuerdo del presidente Fernández de manera específica, y se permitió la instalación de barcos en lugares estratégicos para poder ir proveyendo y poder agilizar el proceso. Y eso obviamente ha calmado la situación, pero sigue siendo muy costoso para el país. Sí, realmente se entiende que todavía el costo de esos combustibles resultan un tanto ominosos con relación al precio que tienen en otros países del área. De manera que todavía hay que hacer esfuerzos para tratar de que se reduzcan esos costos y obviamente se reduzcan los precios que finalmente llegan al consumidor. Bien. Rita, yo quisiera hacerte una pregunta antes de que cambiemos de tema. Y tiene que ver con el derecho administrativo. Como tú eres una súper especialista en derecho administrativo, que ya has hecho 2 maestrías en la materia, yo sé que vas a poder darme una noción de lo que te voy a preguntar. Y es lo siguiente: las decisiones que tienen que ver con suplir los derivados del petróleo, con distribuirlos, con decidir quién puede distribuirlos, refinarlos, con el tema de la importación y del tratamiento de una materia prima tan importante para el desarrollo, para la competitividad, para el día a día de cada una de las personas que habitan en este país y en cualquier país del mundo. Máxime cuando nosotros somos importadores, es decir, que no tenemos producción local de petróleo y sus derivados. Me inquieta mucho desde el punto de vista del derecho administrativo que estas decisiones tengan un carácter tan político. Las decisiones que se toman al respecto, como en ese caso que hubo una emergencia, o las decisiones que se toman para fijar los precios del combustible o de los derivados del petróleo, aunque se encuentra en una ley, son decisiones políticas que muchas veces son ultra confidenciales. De hecho, cualquier persona que vaya al Ministerio de Industria y Comercio queriendo valerse de la ley de libre acceso a la información pública para preguntar cuál es la fórmula exacta, cómo se fija, cuándo lo van a cambiar, no se lo van a decir. Eso lo manejan de forma muy hermética por cuestiones de salvaguardar derechos, intereses económicos y evitar
que grupos se beneficien de estos cambios, provoquen escasez y esto pueda afectar el día a día de los habitantes del país. Eso se entiende. Sin embargo, desde la óptica del derecho administrativo, hay quienes entienden que hay decisiones o actos políticos no revisables por la jurisdicción. Hay otro grupo de la doctrina que entiende que absolutamente todas las actuaciones administrativas son revisables por un juez y que no existen actos que se escapan a esta revisión o a este poder del juez para poder decir derechos sobre las actuaciones de la administración pública. No sé a cuál de los dos sectores tú te adscribes, y partiendo de ahí me gustaría que me digas cuál es tu criterio con respecto a que cualquier ciudadano que se pueda sentir vulnerado, cualquier asociación, incluso alguna asociación que tenga que ver directamente con la representación de las empresas que distribuyen, comercializan los derivados del petróleo, ¿te parece que existe alguna cabida en la ley o en la jurisprudencia que permita que un juez pueda conceder algún tipo de pretensiones, acoger pretensiones de partes que intenten hacer revocar actos de este tipo o que intenten acceder a informaciones que tengan que ver con la delicada materia que tiene que ver con las regulaciones de los hidrocarburos? Mira, si viviéramos en una sociedad o un país ultra desarrollado, yo me inclinaría muchísimo más por la parte de, que la parte de control jurisdiccional aplica incluso para los actos políticos. Sin embargo, aquí estamos hablando de un tema muy sensible para el funcionamiento del día a día. Si no tenemos combustible, tú no puedes llegar a tu trabajo, la mercancía, los alimentos no se pueden trasladar y se crearía un caos. Definitivamente, lo ideal sería que eso no se le atribuyera a decisiones meramente políticas, que para nuestra legislación son actos de muy escaso control, para no decir ninguno. Es decir, una decisión política como esa no puede ser sometida al control judicial, y eso es lo que ha generado tal vez cierto hermetismo, como tú le llamas, a la información. Sin embargo, yo creo que esa es una información que no le interesa al ciudadano común. Le puede afectar el tema del precio, le puede afectar el tema de cuánto cuesta el galón o cuántos galones tengo que echar al día. Pero esa información de manera particular le interesa a los agentes de ese sector. Y entiendo, me parece, que realmente tienen la información y pueden manejarla y de hecho así lo hacen, desde mi perspectiva. Me parece que, o me inclinaría más por la teoría de que esos actos no sean políticos. La idea hubiera sido, o idealmente hubiera sido perfecto, que todos esos procesos sean a través de concursos o que tengan cierta publicidad o que tengan integración, el que quiera pueda acceder a ellos, pero la realidad es que no es así. Como tú bien dices, no somos productores y eso nos ha llevado a crear un sistema muy cerrado y quizás inaccesible. O sea, no hay forma de que cualquier persona que tenga quizás buena posición económica ingrese a ese negocio. Para ingresar a eso hay que tener conocimiento técnico del asunto y una serie de requisitos. Y lo ideal es que eso no convenga solamente a intereses políticos, sino que pudiera tener control judicial, pero el sistema de nosotros no lo permite. Hay decisiones que son definitivamente inimpugnables, por llamarlo de alguna manera. Una pregunta a propósito de eso que señalas. ¿Cuál es el estándar, digamos, en aquellos países que no son productores? ¿Tienden a ser sistemas cerrados o podemos encontrar en la región? Porque me viene a la memoria que, bueno, posiblemente en el país en algún momento ha habido escasez de productos de primera necesidad y luego pasamos a sistemas de mayor competencia y quizás no tenemos esos problemas. O bueno, también ha sido exitoso la forma en que se ha manejado tal vez lo de los combustibles, por lo menos lo de el abastecimiento, en el sentido de que aquella fila de los 90, de principios de los 90, no creo que se hayan... del 2000, 2002, exacto, también en esa época no se han vuelto a repetir.
Pero ¿cuál es el estándar regional? ¿O ese es un caso muy dominicano, el tema de tan cerrado? Me parece que es un caso muy dominicano por el tema también de la poca institucionalidad y desarrollo desde la perspectiva administrativa que nosotros tenemos. Es decir, no es un caso repetido en la región. O sea que si partimos de que vamos en un proceso de fortalecimiento institucional, en que incluso el control de los actos de la administración y la función de la jurisdicción contencioso administrativa y toda la legislación de que se está dotando el país, deberíamos prepararnos para un entorno mucho más de mayor control y más abierto, sí, ¿no? Sí, definitivamente sí. Yo entiendo que se ha avanzado muchísimo en el sistema, sin embargo, falta mucho desde la propia administración, porque entonces hemos ido creando legislaciones diferentes, regulaciones diferentes, desde los ministerios, por ejemplo, que son los organismos de control, pero me parece que se ha hecho muy buena inversión, no solamente en el tema de crear legislación, sino en capacitación de esos funcionarios que están ahí, que son los que viven el día a día con eso. Hay más, en algún momento tendrá que haber más apertura y tendrá que haber más información más llana, sobre todo. Rita, vamos ahora, y siguiendo la misma temática del consumo, sobre todo de situaciones que afectan directamente al consumidor, pero ya saliéndonos del ámbito de los hidrocarburos y yéndonos a algo que también es muy usual y que un gran público muchas veces se siente afectado por la forma en que se aplica, sobre todo en la forma en que se aplica el 10%, que tiene que ver con las propinas que los consumidores tienen que pagar cuando asisten a un restaurante y que ese 10% es obligatorio. Pero también, y lo decíamos cuando hablábamos de manera informal fuera de cámara, que en República Dominicana a partir de finales de los 90 comienzan a surgir una serie de negocios de comida rápida y a domicilio que cobran también ese famoso 10% y que los consumidores le sienten por qué yo tengo que pagarlo. Sí. Si yo no estoy en un restaurante. ¿Qué ha pasado? ¿Violan los restaurantes, violan los negocios de comida rápida algún tipo de disposición que pueda afectar con ello al consumidor? Mire, a mí lo que me parece en este caso, y todo eso se deriva del artículo 228 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo obviamente es del principio de los 90, y para entonces, como usted bien dice, no existía este sistema que tenemos ahora de delivery, de take-out, de que paso por un drive-thru y me llevo mi comida de inmediato en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa? El artículo establece que ese 10% de propina legal será aplicable a las facturas de consumo en el lugar, para aquello que usted compre y consuma ahí mismo. Es decir, la gente lo concibe como que tengo que tener un mesero a mi disposición sirviéndome todo el tiempo y por un periodo largo o por lo menos prudente. Todo eso cambió. A finales de los 90 llegaron cadenas extranjeras que ya todos conocemos y que dan un servicio totalmente diferente. Es decir, yo voy a un establecimiento de comida rápida, incluso puedo entrar, pararme en la fila y llevarme la comida en menos de 10 minutos. Tengo la posibilidad también de entrar con mi auto y tomar la comida en ese mismo tiempo, o puedo incluso pedirla por delivery, que ese es otro sistema que se ha implementado en los últimos años. Es decir, antes, para nosotros, incluso en nuestras propias casas, ni siquiera para tema de alimentación, para cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de provisiones había que salir de la casa a buscarlos. Ahora no, ahora es totalmente diferente. Ahora hay incluso compañías que solo se dedican a hacer delivery. Entonces, ¿qué pasa con el tema del 10%? Esos establecimientos de comida rápida llegaron al país, obviamente, apostando a la inversión aquí y a la seguridad jurídica que se supone que debe haber. Se les informa que deben aplicar ese 10% a los consumos, porque es lo que establece el Código de Trabajo, porque tienen empleados ahí que incluso son o pertenecen a un sector distinto para el tema de salario y tienen un salario inferior al que tenemos
como salario mínimo los dominicanos en general. Entonces, ese 10% realmente se aplica en la factura y a final de mes se distribuye entre todos los empleados del lugar, excepto aquellos que pertenecen a las áreas administrativas. Ha generado en los últimos 6, 7 meses, se ha generado controversia con esto, porque Proconsumidor, evidentemente con un papel de regulación y fiscalización muy activo pro el consumidor, ha iniciado procesos de inspección, ha iniciado procesos incluso de sancionadores contra esas cadenas que aplican el 10%. Ya nosotros no tenemos ciudadanos ajenos a la ley, todos tenemos acceso mucho más rápido, el tema de las redes sociales nos ayuda muchísimo y todo el mundo, o casi todo el mundo, está enterado de lo que pasa y de cuáles son sus derechos. No pasa como antes, que quizá nadie sabía que ese 10% no era aplicable o que para yo tener acceso a eso debía ir a una biblioteca, buscar el libro y leerlo y acceder a la información. Ya no, ya con un clic yo sé y sé buscarlo y sé cuáles son mis derechos. Pero eso también ha generado en contrapartida una ley que a la realidad social y económica de ahora no resulta aplicable. Desde mi perspectiva, debería aplicarse a todas las facturas de lugares donde usted consuma alimentos de ese tipo, porque independientemente de que no tengamos a un mesero, hay un servicio. Es decir, hay una persona ahí detrás que está delante de unas máquinas, que está preparando los alimentos y que de hecho la particularidad de su servicio es que sea rápido. Es decir, tiene que cumplir con un requisito acorde con el lugar donde trabaja. No deja de recibir un servicio al consumidor porque cuando va a tomar la orden hay una persona sirviéndole, no es una maquinita que le pasa la fundita, no. O sea, hay una persona como tal que recibe un salario y que está atento a ese 10% porque realmente la mayoría de los lugares, por lo menos de comida rápida, se reparten y se reciben. El tema ha venido con que la Suprema Corte de Justicia en el 2007 emitió una decisión que no era propiamente de temas de consumo, sino laboral. Un delivery de una empresa de ese tipo, de servicio de comida rápida, reclamó dentro de sus prestaciones la proporción que le tocaba de ese 10% de propina legal. ¿Qué hizo la Suprema? La Suprema no analizó como tal si era prudente o no aplicarle ese 10% y repartirlo a esos trabajadores, sino que dijo que sí, que a ese delivery, por haber tenido contacto con el cliente y tener un servicio per se, debía entregarse la proporción del 10%. Entonces, de ahí ha surgido toda la controversia con Proconsumidor, porque a pesar de que la sentencia de la Suprema es vinculante a todos los órganos y demás, no quieren asimilar que, por ejemplo, para aquel que toma take-out, lo que ellos le llaman take-out, que yo voy y lo llevo, se le debe aplicar. Entonces, es muy difícil para ese tipo de empresas discriminar un servicio de otro. Es decir, cuando una persona llega al counter y pide una orden en específico, ellos no pueden distribuir, bueno, sí, este me dijo por takeout y entonces como ya los delivery sí se aplica porque no tengo que aplicarle el 10%. No quiero aplicarle el 10%. Entonces es muy difícil para esas empresas que han llegado aquí apostando a esa seguridad aplicarlo y es muy difícil enfrentarse quizás a Proconsumidor, que es una entidad muy activa del Estado y que cumple muy bien con su rol, que es precisamente eso. Los consumidores van, piden, reclaman. Yo le decía fuera de cámara que hay gente que va y reclama hasta 8 pesos, pero entiende que es su derecho y claro, hay que respetárselo. Sin embargo, me parece que por lo menos en ese sentido la regulación debería adaptarse a la realidad, de que esos restaurantes están aquí y esas personas son servidores o empleados y tienen derecho a ese 10%. Bueno, hay otros temas también vinculados al derecho administrativo, como decía Francisco. Bueno, tú eres conocedora, tienes estudios en ese ámbito. Y yo mencionaba hace un rato, en la pregunta anterior, cómo se ha ido modernizando la legislación o se ha ido mejorando la legislación, adaptándola a lo que es el paradigma constitucional. Y hemos tenido
legislaciones de transición hacia el control de la jurisdicción, a propósito de esa impugnabilidad o no que tú mencionabas. Y me gustaría ya desde una visión un poco más general, ¿cuál es la importancia que tú crees que reviste el desarrollo de una jurisdicción contencioso-administrativa a nivel nacional y en los términos en que lo prevé la Constitución, que es muy distante a lo que poco a poco hemos venido desarrollando? La jurisdicción contencioso-administrativa es fundamental para el desarrollo del país. O sea, ahí se conocen quizás los temas que uno entiende que son desde los más insignificantes, como cuando uno se sienta en el tribunal y ve 10 roles de temas de policía que han sido cancelados, hasta temas extremadamente importantes para el desarrollo que se conocen en esa jurisdicción. Me parece que la Constitución, por lo menos de 2010 para acá, creó un sistema que parecería perfecto y parecería de fácil acceso, sobre todo para el ciudadano. Sin embargo, no es así. Poco a poco se ha ido creando, y la gente sabe, por lo que decía anteriormente, que tiene derechos y que puede reclamarlos. Sin embargo, hay una jurisdicción muy concentrada. Tenemos un solo tribunal para el país completo, excepto para temas municipales. Y de hecho, en los temas municipales, la jurisdicción competente es la jurisdicción civil, los tribunales de primera instancia, y muchos de esos jueces no están preparados para recibir estos temas. Son jueces que tienen una posición mucho más reservada, vienen de una escuela de derecho privado que no conoce cómo se maneja la administración pública. Y esas quizás excepciones o particularidades que tiene el derecho administrativo y el derecho público como tal son las que se necesitan para el desarrollo y son las que se necesitan para el diario vivir de una administración. Es decir, las potestades que tenga el Estado deben ser respetadas porque son sumamente esenciales para su ejecución diaria, para su trabajo diario. Entonces a mí me parece que quizás en algún momento logremos que el tribunal se disgregue por todo el país y podamos tener todos acceso a eso. Sin embargo, ahora me parece que es muy cerrado. Todavía la gente, a pesar de que tiene la información, no sabe que puede acceder, no sabe que puede reclamar. Sin embargo, hay que aclarar o hay que reconocer que desde la administración pública se han hecho muchos esfuerzos por crear incluso instituciones dentro, superiores a otras instituciones, para poder regular o proteger, por ejemplo, como proconsumidor, como prousuario en otras instituciones, Protecom para el tema de energía, a la que la persona tiene acceso y de la que tienen información. Pero para poder acceder a ese control judicial per se, hace falta un poco. Gracias a Dios, el Consejo del Poder Judicial anunció no hace mucho que para este año 2018 están supuestas a abrirse aproximadamente 8 salas más alrededor del país, incluyendo el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, o sea que va a disgregarse un poco más, o digamos, va a establecerse competencia contencioso administrativa en otros puntos del país, lo cual yo considero particularmente, y no dudo que los demás también, que esto va a coadyuvar al desarrollo del derecho administrativo del país y a la garantía de los derechos de muchos particulares. Rita, con el tema del 10% de propina legal, hay un tema fundamental, y es que los principios de equidad y razonabilidad siempre deben de permear las normas, y es un criterio muy particular porque yo pienso que la norma en este sentido tendría que categorizar. ¿Por qué categorizar? Son muchos los establecimientos de comidas rápidas, restaurantes que proporcionan un servicio a los comensales, y si ya transicionamos o pasamos de los restaurantes típicos, tradicionales, a los nuevos establecimientos de comida rápida, ya de repente tenemos los famosos food trucks, y así vamos a ir adquiriendo de diferentes culturas y creando nuestros propios cuerpos, nuestros propios establecimientos, nuestras propias formas de disfrutar, de comer, de consumir. Yo creo que la norma deberá ir cambiando en ese sentido. Y
Cuando hablamos de los establecimientos de comida rápida, ahí no tenemos meseros sirviéndonos, ahí tenemos un grupo de personas que el foco principal, la eficacia de su trabajo se encuentra en brindarnos lo solicitado, el producto, a la mayor brevedad posible. Ese es el concepto de ese tipo de comida. Y bueno, y para ver un poco más de esto, los invito a ver la película del surgimiento de la cadena de comida rápida McDonald's, que es una película interesantísima para ver cómo se establece un tipo de negocio nuevo y cómo se expande a nivel mundial. Entonces, este tipo de establecimientos tiene esta particularidad y muy humildemente me gustaría expresar mi criterio, y es que siempre se debería cobrar el % de propina, pero este tipo de servicio debe tener una categorización especial dentro de la ley. Así como los restaurantes tradicionales, si se va a consumir en el restaurante, evidentemente tiene que pagarse el 10% de propina legal. Ahora hay que establecer cuando se hace un servicio de delivery, cuando se hace un servicio de take-out, o cuando se contrata a una empresa tercera, completamente externa a este restaurante, que da el servicio de delivery, porque ahora esto es muy común. Ya yo contrato un tercero que va, me busca la comida y me la lleva al lugar donde se la estoy pidiendo. Entonces habría que ver ahí si realmente hay que pagar un 10%, porque el delivery no pertenece a la empresa, sino que es un contrato totalmente distinto que estoy estableciendo con una empresa tercera. Entonces yo creo que la categorización va a ayudar a poder diferenciar y a poder esclarecer la norma y no vulnerar derechos particulares. En muy breves líneas quisiera que me digas, Rita, ¿cuál es tu criterio con respecto a la competencia del Instituto Nacional de Protección al Consumidor para poder imponer sanciones cuando los establecimientos, restaurantes, incumplan con las normas que ellos consideran que deben de ser cumplidas y respetadas? Mira, yo tengo un criterio muy particular en ese sentido, sobre todo con la facultad sancionadora de Proconsumidor, que desde hace mucho tiempo se ha estado cuestionando. La ley que crea ese instituto y que crea Proconsumidor y que crea cuál es su sistema, establece claramente que Proconsumidor puede fiscalizar, puede revisar, puede ir a los lugares, levantar actas, quizás hasta cierto punto cerrar establecimientos. Sin embargo, la imposición de sanciones es un tema que a través de esa misma ley le está reservado a los juzgados de paz. Es decir, Proconsumidor puede ir, puede levantar las actas, por ejemplo, en el caso de esos establecimientos de comida rápida, puede verificar que se está presentando una situación particular que es contraria a la legislación. Sin embargo, para establecer sanciones, por ejemplo, de carácter pecuniario, debe Proconsumidor elevar o poner a disposición de los jueces de paz la evaluación. No puede imponerlo de manera directa al establecimiento. A mí me parece que es un asunto lógico de debido proceso, materia constitucional pura. El establecimiento tiene derecho a defenderse, no solamente cuando ocurre un reclamo, por ejemplo, como lo que ellos hacen o hacen los consumidores. Se va a una vista, una especie de vista a Proconsumidor, y se discuten ciertos temas y luego ellos emiten una resolución. En esta materia de imposición de sanciones es muy directa. Proconsumidor va, hace el levantamiento, utiliza a sus funcionarios para levantar las actas. Esas actas quizás pueden ser objeto de control judicial, sin embargo se imponen sanciones directas y eso genera mucha incertidumbre, sobre todo al sector empresarial, no solamente el tema de servicio de comida rápida, empresas de servicio de comida, sino a todo el mundo. Todo el que ofrece un servicio es objeto de fiscalización por Proconsumidor. Entonces, hay que levantar una alerta, quizás Proconsumidor debe encauzar su forma de actuar. Sin embargo, entiendo que no necesariamente con la arbitrariedad, para decirlo de alguna manera, se complace al consumidor, porque tal vez cuando nosotros como consumidores estamos indignados, entendemos que en la medida en que la sanción es impuesta de manera directa y es contundente, satisfacemos nuestro derecho o vemos protegido nuestro derecho. Eso no es así, hay que proteger el debido proceso, hay que proteger el derecho a la defensa de la persona que es objeto de la sanción. Y me parece que Proconsumidor en algún momento tendrá que observar eso, si no es que se hace ya desde el control judicial.
plenamente constitucional. Bien, Rita, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, en Principalmente hoy, la verdad que con la gratísima presencia de la licenciada Rita Soriano. Bueno, Rita, la verdad es que usted se ha dedicado a un tema que no muchos abogados lo ejercen. Obviamente que es un tema que se ha venido desarrollando en República Dominicana a partir de la entrada en vigencia de estas instituciones. De ahí la novedad. Y sobre todo la importancia del mismo, porque de una u otra manera todos los ciudadanos somos consumidores. Sí. Y muchas veces sentimos la impotencia, no con relación a ese tipo de producto o de servicio, una inmensidad de servicios, el servicio telefónico, sí, el mismo servicio eléctrico, que no lo hemos tratado, que tiene que ver con el derecho de la energía. Y usted se refirió de refilón a una institución que vela por los consumidores del servicio eléctrico, los usuarios del servicio eléctrico, que fue el Protecon. La mayoría quizás de los consumidores del servicio eléctrico, o los usuarios del servicio eléctrico, desconocen que existe quizás el Protecon, donde ellos pueden ir a elevar sus quejas, porque bueno, si yo pago 2.000 pesos de luz, de buenas a primeras, yo normalmente pago entre 2.000, 2.100 y a veces 2.500, pero llega un momento que me llega de 5.000, más que se me duplica el costo del servicio eléctrico. Entonces, esto dice, pero ven acá, ¿dónde voy? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué me ha pasado? Entonces la gente no sabe que puede ir directamente a la distribuidora, creo que puede ir directamente a la distribuidora, y en todo caso de la distribuidora va al Protecon, que es un órgano que pertenece a la Superintendencia de Electricidad. ¿Cómo en ese aspecto, y ya tiene que ver con el derecho no de los hidrocarburos, pero sino con el derecho energético, en ese aspecto, ¿cómo hemos avanzado? ¿Realmente esas instituciones prestan un servicio confiable? La gente, el usuario, el consumidor puede sentirse que ciertamente sus derechos pueden ser escuchados, pueden ser atendidos, pueden ser oídos en esa institución. A mí me parece que sí. Todo eso ha venido después de la privatización del sector energético. Se establecieron generadoras, distribuidoras, cada región del país tiene su distribuidora diferente, de sur, de norte, de este.
Y hubo que crear instituciones, obviamente, que protegieran al ciudadano. Quizás las personas no saben a veces que pueden acceder a ese tipo de procesos, pero yo creo que cada día más hay una labor de parte de Protecom, Superintendencia de Electricidad, que está totalmente vinculada, o sea, son muy independientes, sobre todo cuando emiten su criterio. Es decir, si tienen que emitir una decisión que afecte a esas distribuidoras, lo va a hacer. Y me parece que la labor que se está haciendo de ahí es muy buena, muy buena. Las personas, yo no he tenido experiencia con empresas, por ejemplo, que hagan reclamos, pero sí he tenido experiencias con particulares que la hacen y son respondidas a tiempo y con muy buen criterio. Me parece que sí, que se ha desarrollado. Eso lo ha obviamente determinado el tiempo, porque tenemos mucho tiempo ya luchando con el precio de la energía y cómo se reclama, a dónde voy, o la empresa distribuidora no me quiere responder. Y de hecho hay empresas privadas que se han certificado o se han habilitado como usuarios no regulados. Son los que no les compran directamente a esas empresas distribuidoras para poder obtener un mejor precio, tomando en cuenta la cantidad de energía que consumen y evidentemente la energía alternativa, que también ha ayudado mucho, los paneles solares, energía eólica y demás. Pero me parece que desde esas instituciones se está haciendo muy buen trabajo para proteger. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, Rita, también se creó la Procuraduría para el Sistema Eléctrico. Sí. Que en ese momento nosotros tuvimos la oportunidad de establecerla cuando ocupamos la Procuraduría General de la República, y esto era para perseguir precisamente a la gente que cometían el fraude eléctrico, o sea, que se robaban la energía, que es un delito muy usual en la República Dominicana. Obviamente ha disminuido muchísimo. Ha disminuido muchísimo. Después de la instalación de la Procuraduría. Sí, y hay más control, hay más temor del ciudadano a infringir la ley. Antes se inventaban una clase de sistema para robarse la luz, como usted dice, que eran dignos de admiración. O sea, gente que creaba una clase de cosas para poder robarse la luz, que eran increíbles, pero después de la Procuraduría y de esos sistemas que se han ido creando, ha disminuido mucho. Y el robo de la energía eléctrica quizás no era siempre quizás era lo más frecuente, pero no lo peor. Muchas veces se robaban los equipos, los alambres que transmiten o distribuyen la energía eléctrica, que tienen unos revestimientos de cobre y los desarmaban para vender el cobre, los mismos postes de luz, todos los equipos se los robaban. Que dicho sea de paso, el fundador, el primer procurador general para el asunto del sistema eléctrico lo fue el hoy magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Moisés Ferrer. Fue el que fundó el primer procurador para el sistema eléctrico. Ramón tenía una inquietud al 10%. Sí, bueno, sí, sobre eso, son dos aspectos. Primero, señalar que ese desarrollo de los ámbitos de protección dentro de la propia sede administrativa, que son formas de solución de los conflictos también, porque evitan que tenga que acudir el ciudadano en muchas ocasiones a la jurisdicción. Sí. Entonces es muy importante el hecho de que en el Estado, en diferentes ámbitos, se hayan establecido mecanismos de protección de los usuarios, para llamarlos, o consumidores, o del administrado, según la terminología que se quiera utilizar, o del ciudadano, o como se quiera, o de habitantes, si vamos a ser más amplios. Pero lo importante, yo sigo ahí un poco enredado en el tema de la comida y del 10%, porque si no recuerdo mal, todo el tema cuando se plantea la propina o el 10%, también se reivindicó un derecho laboral. Era una reivindicación de ese sector de los trabajadores. Y lo que pasa es que, por lo que escucho, parece que la realidad ha desbordado ese marco inicial. Sí. Porque hoy en día estamos hablando más de seguridad jurídica o quizás el derecho laboral o la regulación salarial tendría que ser más un salario más alto para aquellos trabajadores que se dedican exclusivamente a cadenas de comida rápida que a un restaurante, porque no es el mismo servicio. Pero hay un tema ahí en donde evidentemente la ley
ya no parece suficiente que tomemos por un lado una decisión de la Suprema Corte de Justicia, una reflexión sobre la seguridad jurídica, una reflexión sobre los derechos de los trabajadores, sino que parece que ya ese es un punto en que se requiere la intervención legislativa. Entiendo que sí, es un tema que hay que regular, hay que modificar, porque en la disposición legal no se aplica a la realidad social que vivimos. No solamente es un tema de control, sino un tema de legislación que debe aplicarse para proteger los derechos de esos trabajadores. Es un reclamo social, es un reclamo laboral, pero no deja de afectar también a otros sectores. Rita, la verdad que ha sido un placer para nosotros aquí, principalmente, tenerte. Y como decimos aquí, nosotros te vamos a emplazar, porque quedaron muchos temas. El tema es sumamente interesante, porque es un tema vivencial, es un tema que todos los ciudadanos vivimos a diario, sobre todo el tema del consumidor. Como decimos aquí, tú quedarás emplazada para en una próxima oportunidad nos acompañe aquí Principalmente. También debo decir que fue una grata sorpresa saber que tú eres hija de un amigo tanto de Ramón como nuestro, el distinguido jurista santiagués Emerson Soriano, y la verdad que felicitamos a Emerson porque tiene una hija que es sencillamente brillante. Muchas gracias Rita por acompañarnos aquí en Principalmente. Gracias a ustedes por la invitación. Volveré.